Tenemos con nosotros a Alberto Bellé y a Fernando Maldonado, que son analistas principales de IDG Research. Fernando, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Muchas gracias, como de costumbre, por aceptar nuestra invitación para hablar de canal. Y en esta ocasión queremos que afrontéis un proceso de cambio que está desarrollando el canal, un proceso de transformación por parte de los clientes y sobre todo en un contexto de crisis. Y eso hace que el canal tenga que ofrecer ofertas cada vez más personalizadas a sus clientes para darles lo que realmente necesitan en cada momento. Fernando, ¿por qué hablamos de personalización en el canal? ¿Qué es lo que está pasando exactamente en el mercado? Pues mira, Víctor, hay señales inequívocas de que las cosas están cambiando, ¿no? Una de estas señales es la caída global de las ventas de PC, ¿no? Que, bueno, pues dependiendo de la fuente se sitúa en torno a un 20%, ¿no? Esto es algo que, bueno, pues que no veíamos en décadas, ¿no? Y claro, la caída de la venta de PCs pues tiene un efecto en cadena, ¿no? O sea, va a afectar pues a la venta de software, va a afectar a un montón de cosas, ¿no? Pero esto, además de ser un indicador de cambio, también lo que hace es que está produciendo un cambio también en las expectativas, ¿no? Del sector respecto a lo que va a ser su crecimiento, ¿no? Estamos viendo en general en el mercado que se está produciendo ese cambio, ¿no? Que se está viendo cómo se ralentiza el mercado, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos ir un poco también detrás de ver qué hay detrás de esa noticia, ¿no? De este tipo de noticias, ¿no? Venimos, por ejemplo, en el caso este de los PCs, ¿no? Venimos de una pandemia, pues donde se produjo, digamos, una compra acelerada de PCs y bueno, ahora toca un ciclo de renovación. De alguna forma, también venimos de que nos hemos comido ayer parte de lo que eran las ventas o que correspondían a hoy, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo también en cuenta y además hay que considerar que el mercado es cada vez más complejo, ¿no? O sea, que ante esta incertidumbre, ¿no?, que hay en el mercado, oye, los ciclos de decisión pues cada vez se están alargando más, ¿no? Esto, bueno, seguro que las personas que nos ven lo están padeciendo, ¿no? En sus propias carnes, ¿no? Hago una propuesta hoy que me la aprobarán dentro de no sé cuántos meses. Claro, las condiciones han cambiado, espérate, que yo hice mis supuestos, ¿no? Sobre cuáles iban a ser los costes, en fin. Esto, bueno, pues tenemos esa complejidad, ¿no? Eh, Todo esto al final va, vamos a decirlo así, de expectativas, ¿no? Si uno piensa que las cosas van a ir a peor, probablemente estás condicionando, ¿no? Y vayan a peor. Pero también hay un aspecto que hay que destacar y es que el recorte de expectativas, por ejemplo, vemos en el mercado cloud que dicen, bueno, vamos a crecer menos, pero ese menos no significa que no vayan a crecer. Es Correcto. decir, aquí lo que tenemos también es un cambio, ¿no?, en qué se compra, en cómo se compra, dónde, ¿no? Volviendo a la idea también de esta caída de PCs, ¿no? Hay que saber, oye, ¿qué significa? ¿Se está desplazando ese dinero a otro lado? ¿Realmente hay un problema dentro del sector? ¿Cómo tenemos que interpretar todo esto? En tu opinión, Alberto, ¿cómo está impactando este cambio en el cliente? Pues mira, tomando el hilo de lo que decía Fernando, eh, el cliente está en movimiento, el cliente está cambiando. O sea, las expectativas de precios estables, estabilidad de suministro, estabilidad socioeconómica, eh, han cambiado, se han agitado. Entonces, ¿qué está cambiando? Los patrones de compra del cliente. Está ocurriendo en el consumo y está ocurriendo en el cliente empresa. Entonces, es muy importante conocer hacia dónde va ese cliente. Entonces, ya no sirve el funcionar con una foto que teníamos de cliente bajo unos supuestos. Ahora hay que acertar mucho más en ese conocimiento del cliente, porque está en transformación. Ya no puedes hacer una planificación anual de un cliente que está cambiando todo el rato. Tienes que cambiar hacia la hora de conocer ese cliente en movimiento, hacia dónde se mueve. Por ejemplo, eso de qué quiere decir que se reducen las ventas de PCs, que están esperando para comprarlas dentro de X meses o que van a comprar otra cosa. Si no lo sabes, le vas a ofrecer al cliente algo que no es lo que necesita hoy. Entonces,
tienes que atender a un cliente tal y donde está hoy, no donde estaba ayer o donde tú te crees que está. Entonces, de ahí la importancia de conocer ese cliente que cambia. 1. 2, las expectativas también han cambiado, no solamente el propio cliente. Y aquí nos referimos a las expectativas de entrega, de servicio, de... ¿no? Nos comentaba una empresa, ¿no? Que, oye, que es que ahora los clientes le dicen que igual que cuando Amazon me envía algo a casa, me dice dónde está en todo momento y tal, yo quiero en todos los envíos tener esa trazabilidad. ¿Por qué? Porque es posible, porque todos somos consumidores en lo personal. Claro. Pero no es solamente la trazabilidad, es la transparencia en la información, la proactividad, la información de producto. Todo eso que existe en el mundo del cliente, en el B2C, lo queremos ya en el B2B, lo queremos en el mercado de empresa. O sea, esas expectativas, algunos lo llaman líquidas, se han trasvasado rápidamente al mercado de empresa. Y eso es muy importante también a la hora de facilitar esas decisiones. Y tercero, es un cliente que, recordemos que se ha acelerado digitalmente, es decir, el viaje de esa decisión empieza en lo digital. El cliente empieza a pensar y mira digitalmente. El cliente se informa, o sea, inicia su viaje en ese mundo digital. Entonces, la pregunta también para el canal y las empresas es, ¿estás presente en ese espacio digital? Pero no solo presente como visible para los buscadores SEO, sino presente como responder a las preguntas con un chat si te preguntan, ¿estás disponible para que el cliente comience a informarse y a vincularse contigo en ese espacio? ¿Le das control a ese viaje? Si el cliente está interesado, le estás dando herramientas para que continúe su viaje y además de informarse, a lo mejor quiere ya empezar una transacción. Le estás dando información sobre coste, facilidades de pago. O sea, le estás dejando al cliente que realice el viaje ahí, aunque luego el cliente decida continuar con una interacción personal, bien sea face to face o por teléfono. Entonces, esa aceleración digital, esa presencia activa digital, no solamente de información, también es muy importante. Por resumir, Víctor, seguir, monitorizar a un cliente que cambia y no vale la foto de un año, esas expectativas se trasvasan del consumo a la empresa y una presencia activa porque el viaje comienza en el mundo digital. Fernando, Alberto acaba de hacer una serie de preguntas en su alocución, pero evidentemente hay una pregunta que también está en el aire. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene esto de lo que estés hablando tanto para el vendor como para el partner? Bueno, yo creo que Alberto ha trasladado un poco la idea de que, oye, lo que está pasando en el mundo del B2C también se va a terminar trasladando, se está trasladando al mundo del B2B, ¿no? Claro, aquí digamos que tenemos al vendor y tenemos el canal y sobre todo venimos de un mundo que se ha centrado en la parte más presencial, más relacional, de trato personal, ¿no? Y no termina de aprovecharse toda esa información que tenemos que nos genera pues, un cliente, porque bueno, pues serán empresas, pero detrás de esas empresas hay personas, ¿no? Hay que dirigirse a esa persona, entender a esa persona, ¿no? No termina de aprovecharse toda esa información. Hay una serie de dificultades, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo combino la información que tengo del mundo digital con la información que tengo del mundo presencial. Al final esto va de conocer al cliente y de, como decía Alberto, darle lo que necesita, ¿no? Y ese conocer al cliente, pues hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Pero hay una tendencia clara en el mercado a entender un poco cuál es su conducta, su comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. No se explota bien el entorno digital en otros términos, ¿no? También tenemos el ciclo de vida del cliente se expande, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a conocer al cliente en ese proceso de más transaccional, ¿no? Pero aquí, oye, podemos entrar en contacto con el cliente mucho antes para condicionar luego vamos a decirlo, ¿no? Su viaje de cliente. Podemos estar ahí. En definitiva, yo creo que hay una serie de cuestiones que están ahí pendientes que hay que ir desarrollando, ¿no? Esto aplica tanto a la parte del vendor como a la parte del partner, pero entre ellos también tiene que producirse en ese conocer al cliente un intercambio de información,
un poco más fluida, ¿no? Normalmente el vendor tiene pues, la capacidad analítica, ¿no? Frente pues, a lo mejor al partner que tiene menos capacidades analíticas, pero que tiene ese contacto con el cliente, ¿no? El vendor puede transmitirle cuáles son los resultados de sus analíticas, de qué acciones se tienen que llevar, qué clientes pueden ser, qué características tienen los clientes que puedan estar, digamos, más interesados en iniciar una compra, pero a su vez el partner es el que tiene el contacto directo con el cliente, es el que puede, digamos, dar feedback de toda esta analítica y de todas estas acciones que se están llevando a cabo. Esto, por resumir, lo que vemos es que el mundo digital y el mundo físico no terminan de hablarse. Eso hay que empezar a corregirlo. Y por otro lado, bueno, pues que no se está explotando todavía todo el potencial que encierra un cliente persona, ¿no? Que utiliza distintos canales y a través de todos esos canales digitales y presenciales nos está dando mucha información. Bueno, pues recojamos esa información en la medida de lo posible, compartamos la información que es relevante para saber pues todas estas preguntas, ¿no? que lanzaba Alberto antes, ¿no? Si el cliente está en movimiento, estemos lo más pegados posible a ellos para saber hacia dónde se está moviendo. En consecuencia, Alberto, estamos ante un escenario difícil, un escenario lleno de retos para el canal, pero también lleno de oportunidades. ¿Cuáles son las recomendaciones que harías tú para el canal? Pues mira, sería una tríada, 3 oportunidades. La primera, ¿no? Retomando el hilo que comentaba Fernando, ¿no? Cuando hay una crisis, hay una tendencia, vamos a decir, de respuesta de pánico. Vamos a recortar el marketing. Porque claro, el marketing, como no es un coste directo, entendido como que no se ve el resultado, vamos a quitar el marketing. Déjame decirte una cosa, Víctor. Fernando comentaba antes, ¿no? Y ha omitido un dato porque lo sabe muy bien. Han decaído las ventas de los PCs en todas, menos en una. Apple. ¿Qué hace? ¿Qué hay que aprender de aquí? Y no yendo al tópico, es que Apple es... No, saliendo del tópico. Apple hace muy bien el marketing. El marketing entendido como el marketing aplicado a producto, a ventas. ¿Qué hacen las crisis? Las crisis filtran, son una criba de los que lo hacen bien frente a los que no lo hacen tan bien. O sea, hay algo que aprender de eso. Hay algo que aprender de eso. No recortes en marketing cuando tengas una crisis, porque lo necesitas más que nunca. Cuando un cliente está cambiando, necesitas conocer a ese cliente, como decía, pegarte a ese cliente. Y ahora el marketing ya no es solamente la idea de campañas. Tenemos tanta información que el marketing es el pegamento que une toda esa información del cliente. Entonces, el marketing es la clave que te va a permitir precisamente personalizar esa oferta a esa realidad de ese cliente que está cambiando y que va a reconocer rápidamente, como lo vemos todos, oye, esto me valía hace 6 meses, no me vendas una moto, vamos a decir, hace 6 meses, véndeme lo que necesito ahora que te lo compraré. Ayúdame a decidir ahora, no me ayudes a decidir antes, ¿no? Por eso es tan importante el marketing, que es la clave, el pegamento de toda esa información. El marketing ha cambiado, hay que entenderlo así. Uno, ¿no? El primer aspecto. El segundo es la idea de, ha comentado un poco también antes, ¿no? La idea de el cliente está conectado. Ya no tienes una relación transaccional con el cliente, tienes una relación continua. Pues esto lo cambia todo. ¿Por qué? Porque conecta, todo ese viaje está conectado. ¿A dónde quiero llegar la segunda recomendación? Consistencia. Es decir, en esa etapa en la que todo se agita, no vale ser muy bueno vendiendo cuando luego el servicio al cliente no hay manera. O no te responde al teléfono, o no tiene tiempo para ti. Estamos en el mismo viaje y ahora somos más conscientes que nunca de que estamos en un viaje. Entonces, no me vale que tanto la información de producto, todo lo que lleva a la venta está muy bien y todo lo que está después de la venta, estoy perdido, porque no hay nadie al otro lado o cuesta mucho en llegar. Esa consistencia en todo el viaje de cliente, que cada vez se extiende más incluso antes de la compra y después de la venta, porque el cliente también es un
prescriptor y un recomendador en este mundo digitalizado. Entonces, esa consistencia es esencial. Ya no vale pensar solo en vender. Si quieres vender, también tienes que concentrarte en el servicio al cliente. Tienes que ser mejor, no puedes ser peor en eso. Segunda recomendación, ¿no? Consistencia en todo el viaje. Y la tercera es la idea de capacidades. ¿Qué capacidades tienes? ¿Te valen esas capacidades? Es hacer una evaluación de capacidades con la gente que tienes, con tus capacidades esas internas de marketing. ¿Puedes conocer a ese cliente? ¿Puedes responder a ese cliente en ese viaje digital? No solamente, si no, es que solamente saben hablar en el call center. O tienes una capacidad de chat y de responder a dudas complejas en un chat y de empezar una posible transacción a través de un canal electrónico. O de dar ese servicio al cliente un poco mejor, que le das ahorros al cliente porque le has evitado una parada o una pérdida de 2 horas de trabajo de, yo qué sé, de media planta. Es decir, esa idea de, al final, estás actualizando tus capacidades de acuerdo a esas necesidades del mercado. Pues por ahí van las 3 recomendaciones. Marketing es clave para personalizar, consistencia en todo el viaje y al final mira tus capacidades, cómo las puedes ensanchar para cumplir las 2 primeras. Alberto Belle, Fernando Maldonado, analistas principales de IDG Research, muchas gracias por vuestro análisis.